Dios bendiga a todos mis queridos hermanos a través del mundo, que en el día de hoy nuevamente tenemos esta oportunidad de poder compartir este momento ante la presencia de Dios y de poder transmitir el mensaje de hoy. Quiero compartir con ustedes en esta mañana una lectura bíblica que la vamos a encontrar en el primer libro de Samuel, el capítulo 7 y el versículo 3, que eleva la gloria de Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Habló Samuel a toda la casa de Israel diciendo: si de todo vuestro corazón os volvéis a Jehová, quitad los dioses ajenos y a Astarot de entre vosotros, y preparad vuestro corazón a Jehová, y solo a él servid, y os librará de la mano de los filisteos. Te glorifico en esta mañana, Señor, por el gran privilegio que me otorgas de una vez más convertirme en un instrumento para transmitir tu palabra. Permite que a todo lugar donde ésta llegue sea de edificación, de exhortación, Señor, y que nos ayude a acercarnos más a ti en el nombre de Jesús. Quiero utilizar el tema en esta mañana: claves para destrabar el combate, porque el mensaje de hoy es continuación del mensaje que transmití para gloria de Dios el domingo de la semana pasada, donde estábamos precisamente hablando acerca de aquella derrota grande que tuvo Israel ante los filisteos y que el arca de Jehová fue llevada cautiva, y la razón fue que se trabó precisamente el combate ante los filisteos. Y allí pues pudimos explicarle a ustedes las razones por las cuales se traba un combate, y es cuando verdaderamente profanamos lo santo, nos apartamos de la voluntad perfecta de Dios, perdemos la visión espiritual, permitimos que el pecado entre a la casa de Dios y no lo reprendemos, y esto nos lleva a una derrota. En el día de hoy, entonces, quiero presentar ante ustedes bíblicamente, y tratando de utilizar esta historia que fue muy real, para que nosotros veamos que para todo problema hay una solución, y que aquellos que conocemos al Señor y que le servimos, aunque hayamos cometido errores en la vida, aunque en un momento dado hemos descuidado nuestra relación con Dios, hayamos descuidado nuestra vida espiritual, si nosotros volvemos a Dios, Dios tiene de nosotros misericordia y destraba nuestro combate y nos da la victoria sobre nuestros enemigos. Fíjese bien, después que sucede toda esta historia de la semana pasada, el arca de Jehová es llevada hasta los filisteos, surge una serie de juicios, de castigos que caen sobre los filisteos por haberse apoderado de un arca que representaba la presencia de Dios en Israel. Tumores aparecen en todas las ciudades, la gente está muriendo, hasta que llega un momento en que los filisteos se ven obligados a consultar a sus sabios, a sus hechiceros, a toda aquella gente que ellos acostumbraban pedir consejo, y le dijeron que lo mejor para solucionar su problema era devolver el arca al pueblo de Israel a quien le pertenecía. El arca de Jehová llegó a Israel. La historia relata cómo dos vacas recién paridas la amarraron el carro, bramaban y se fueron hasta que llegaron a Bet-Semes, y allí pues la llevaron a la casa de un hombre, y él abrió la caja y la miró, y estaba prohibido hacerlo, y por esto hubo una gran mortandad aún dentro del pueblo de Dios. Luego fue moviéndose el arca hasta otro lugar donde permaneció por 20 años. Fíjense bien, hermanos, 20 años. 20 años en que después de aquella tremenda derrota, Israel todavía lamentaba los eventos de aquel día tan tenebroso que había pasado para ellos como pueblo de Dios, porque siempre nosotros los cristianos y los que le servimos al Señor esperamos que nuestra vida sea de victoria en victoria. Ahora, dentro del camino del creyente hay momentos de victoria y hay momentos de derrota, y que hay que aceptarlo, porque en realidad dentro de nuestra vida espiritual y de nuestra ejecutoria cristiana muchas veces descuidamos unos elementos que son elementales y otros que son bien comprometedores en nuestra relación con Dios, y esto nos somete a lo que sometieron a Israel. Ahora, cuando Israel se da cuenta de toda esta situación, quieren saber qué pasó, cómo yo puedo cambiar esta situación. Y ahora la Biblia, del capítulo 4, vamos al capítulo 7, donde en el capítulo 7, el juez, que en ese tiempo es Samuel, habla a toda la casa de Israel y le da un consejo. Y en este primer versículo que leí, el versículo 3 del capítulo 7
del primer libro de Samuel, hay unas claves que son muy necesarias para que el combate espiritual se destrabe. Cuando los cristianos vemos que nuestros enemigos nos castigan, que nuestros enemigos nos maltratan, que nos vemos en una derrota espiritual, entonces, ¿qué tenemos que hacer? Volver nuevamente a Dios y averiguar por qué me ha sucedido esto. Así es que Samuel comienza a darle unas claves y la primera clave que él le da es: volved vuestro corazón a Jehová. Volveos a Jehová de todo corazón. Y me llama la atención, de todo corazón. ¿Por qué razón? Porque cuando nosotros nos entregamos a Dios, Dios quiere que nos entregamos totalmente. Que no hagamos como muchas veces la gente hace, que nos entregamos parcialmente, pero hay unos elementos, unas partes de nuestra vida que no queremos entregársela a Dios. Dios exige una entrega total de espíritu, de alma, de cuerpo, de mente, de todo lo que somos. Todo nuestro ser debe pertenecer a Él. Cuando una parte nuestra no es entregada totalmente al servicio de Dios, ahí vamos a tener una puerta abierta por la cual nuestro enemigo en algún momento encontrará la entrada para venir a derrotarnos. Ahora, Samuel le dice: volveos a Jehová de todo corazón. El combate se había trabado en el mensaje anterior por la falta de entrega. Porque muchas veces, mis queridos hermanos, entregarse al Señor no es fácil. Por eso Jesús dijo: el que quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Niéguese a sí mismo. Y negarnos a nosotros mismos es hacer un sacrificio que muchas veces es incomprensible. Porque tenemos que dejar de ser nuestros para ser totalmente del Señor. Entonces, ¿qué pasa? Cuando no buscamos a Dios de todo corazón y lo buscamos a media, quedan unas puertas abiertas para que el enemigo de tiempo en tiempo nos dé una visita a ver cómo nos hace caer en la derrota. Fíjese bien. Entonces, ¿qué sucede? La segunda clave que Samuel le da al pueblo después de decir: volveos a Jehová de todo corazón, la segunda clave que le da es: quitad los dioses ajenos. ¿Por qué los dioses ajenos? Porque no pertenecían a Israel, no pertenecían al pueblo de Dios. Por lo tanto, mis queridos hermanos, entonces era necesario que ellos sacaran aquellos otros ídolos, aquellos otros dioses que no eran parte de su culto y que ellos por descuido espiritual le habían dado entrada en su pueblo, y que esto era algo que irritaba a Dios, porque Dios no está de acuerdo jamás con la adoración a ídolos, aunque incluyan seres humanos, porque muchas veces nosotros hasta adoramos nuestros hijos, adoramos nuestro carro, adoramos nuestra casa, adoramos nuestras pertenencias y le damos a eso un lugar que pertenece a Dios, y a Dios no le gusta eso. Dios no comparte su gloria con nadie, la gloria de Él le pertenece a Él. Entonces, fíjese bien, le hace mención específicamente de una diosa que era adorada llamada Astarot, y Astarot era una diosa cananea que era consorte de Baal, y a ambos se le daba una adoración que era muy, pero muy inmoral. La adoraban los israelitas en ciertas ocasiones. La llamaban la feliz o la afortunada. Entonces, mis queridos hermanos, ¿qué sucede? Que esto provoca que caigamos en derrota. El lugar de Dios le pertenece a Él. La tercera clave que le da al pueblo Samuel es cuando le dice: dedicad vuestro corazón a Jehová. Hay una versión que dice: preparad vuestro corazón a Jehová. Mis queridos hermanos, nuestro corazón en todo momento debe ser el terreno fértil para que la presencia de Dios se manifieste en nuestras vidas. El corazón muchas veces en la Biblia es utilizado figurativamente como ejemplo, o sea, como sustituto del alma. Cuando hablamos del corazón muchas veces en la Biblia no nos referimos directamente al órgano físico, al miembro que tenemos, que palpita, que pompea sangre. No, se está hablando en muchas ocasiones del alma, del asiento de nuestras pasiones. Nuestro corazón entonces debe ser un lugar que entronice a Dios, que Dios sea el que esté sentado en nuestro trono, porque la Biblia dice: donde está vuestro tesoro, allí estará vuestro corazón. Y si mi corazón está puesto en Jesús, entonces mi corazón será el trono de Jesús. Pero si mi corazón está puesto en otras cosas, mi corazón será el trono de otras cosas que me van a causar derrota en la vida espiritual. La cuarta clave que Samuel le da al pueblo le dice: solo a Él servid. Tenemos que entregarnos totalmente al servicio de Dios, mis queridos hermanos. Yo le puedo decir a ustedes que esto no es fácil, pero tampoco es imposible.
En los años que yo llevo de vida, yo doy gloria a Dios que le he servido toda mi vida al Señor. He tenido que renunciar a muchas cosas que a mí me gustan, cosas que yo he amado de esta tierra, sí, claro que sí, pero que a la larga me doy cuenta que si le doy lugar a ellos en mi corazón y les rindo servicio a esas cosas, perderé entonces lo más grande, que es la vida eterna. Perderé mi batalla. Y yo quiero ganar mi batalla para poder decir, como dijo el apóstol Pablo, he peleado la batalla, he guardado la fe, para entonces que me den la corona de la vida eterna. Entonces, mis queridos hermanos, fíjense bien cómo se destraba el combate. La Biblia dice que cuando Samuel le habla estas palabras al pueblo, se reúnen todo Israel en Mizpa y comienzan a invocar el nombre del Señor, comienzan a hacer como un culto para pedirle a Dios, vuelve otra vez a nosotros. Y la Biblia aquí los relata con muchos detalles, pero por el tiempo no los puedo detallar todos. Aquel pueblo se humilla ante la presencia de Dios, viene ante la presencia de Dios, hermanos, como debemos de volver en el día de hoy. ¿Y qué sucede? Que Dios entonces le da una tremenda victoria. Ahora la Biblia nos dice, ya allá en el versículo 10 de este mismo capítulo 7, dice que cuando los filisteos escuchan que los israelitas habían nuevamente salido de su lugar y que se habían reunido en Mizpa, entonces ¿qué sucede? Llegaron los filisteos nuevamente a rodearlos para pelear contra ellos. Habían pasado más de 20 años, pero todavía el rencor de sus enemigos estaba en el corazón, no lo habían superado, porque la derrota que habían tenido había sido muy grande. Y yo quiero que tú sepas que ese enemigo, que es tu enemigo y que es mi enemigo, nunca descansa. No importa si llevas 40 años en el evangelio, si llevas 60 años en el evangelio, tu enemigo siempre estará recordando el mal que le has hecho, porque no te entregaste a él, porque no le serviste a él, y en algún momento estará esperando la venganza para nuevamente derrotarte y sumirte en la tristeza. Pero la Biblia me dice claramente a mí en el versículo 10 que aquel día, cuando aquel pueblo se reúne e invoca el nombre del Señor, Jehová tronó en los cielos con gran estruendo, y aquellos filisteos cayeron en manos de los israelitas y perdieron la batalla. Ahora, mis queridos hermanos, quiero decirle a ustedes que Dios cambia las circunstancias. El primer Ebenezer que aparece allá en 1 de Samuel, en el capítulo 4, donde fue un Ebenezer de vergüenza, un Ebenezer de fracaso, un Ebenezer de tristeza, porque pierden aún la presencia de Dios que estaba revelada o que estaba figurativamente presentada en aquel arca, y la habían perdido. Ahora, en este segundo combate contra los filisteos, contra sus enemigos, allá en el capítulo 7, mis queridos hermanos, ¿qué sucede? Que ahora nuevamente es en Ebenezer, y allí en Ebenezer Dios le da una tremenda victoria. Ebenezer significa piedra de auxilio, y la Biblia dice que entonces Samuel levantó una piedra y la llamó en aquel lugar, dijo, hasta aquí nos ayudó Jehová. Quiere decir, hermano, que Dios en aquel hasta aquí significa en este término nuevamente nosotros recuperamos lo que nos pertenecía. Aquello que trabó nuestro combate y que nos hizo derrotar en la primera experiencia, ahora se ha cambiado, porque en este momento, reconociendo nuestros errores, habernos apartado de la perfecta voluntad de Dios que nos llevó a esa derrota, Dios nos trajo al nuevo Ebenezer, para que aquí donde fuimos avergonzados ahora seamos resaltados. Ese segundo Ebenezer fue un Ebenezer de gloria, un Ebenezer de victoria. Mis queridos hermanos, en el día de hoy, a todos los que me escuchan a través de los diferentes países del mundo, estamos atravesando momentos muy difíciles. Yo creo que ya la gente está cansada, hastiada de tanto oír la palabra coronavirus, que si COVID-19, todo el mundo, porque esto es lo único que hay. Pero mis queridos hermanos, yo quiero que usted sepa en el día de hoy que no importa si en un momento dado de nuestra vida cristiana descuidamos nuestro servicio a Dios, cometimos el error de endiosar a algunos hombres, comenzamos a reconocer a personas como que le correspondía el lugar de Dios. Si por estas nuevas predicaciones que aparecen hoy en día le hemos dado gloria a hombres y nos hemos apartado de glorificar el nombre del Dios verdadero, se nos trabó el combate. Pero hoy en día tenemos la solución. Nuestro Dios nos puede levantar de nuevo, y Dios nos puede nuevamente manifestar que Él está con nosotros como su pueblo, como su iglesia. Por lo que yo exhorto a todos mis queridos hermanos en el día de hoy, volvamos a Jehová. Volvamos, si queremos que se destrabe este combate de nuestra vida espiritual,
vamos a aplicar estas 4 claves. Vamos a destrabar nuestro combate espiritual. Si queremos volver a ver la manifestación de Dios en nuestros templos como la veíamos antes, si queremos volver a ver milagros, bautismo en el Espíritu Santo, sanidad de los enfermos, si queremos ver almas convertidas genuinamente, no simplemente por llenar un expediente o por una rutina o por una costumbre de ir a un templo, sino que lo hagamos de todo corazón, como dice aquí la Biblia, volveos a Jehová. Sí, mis queridos hermanos, vamos a sacar de nuestra adoración a todos esos personajes que le hemos dado en lugar de Dios. Vamos a sacar de nuestra adoración a todo aquello que ha tratado de intentar el lugar que le corresponde a nuestro Dios. Sí, hermanos, volvamos a Jehová nuestro corazón. Quitemos los dioses ajenos de entre nosotros. Mis queridos hermanos, preparemos nuestro corazón para que sea morada del Señor y solamente sirvámosle a Él. Dios le bendiga. Dios les guarde, y aquí están las claves para destrabar el combate. Si quieres derrotar a tus enemigos, vuélvete a Jehová y Dios te bendecirá. Te glorifico, Padre, por esta bendición y te pido que este breve mensaje llegue a las almas, a los corazones, a los amigos que han de escucharlo, a los que han de verme, Señor, por las redes sociales, y a tu pueblo. Crea conciencia en nosotros y haznos entender que el Dios del tiempo de Samuel es el Dios del tiempo de hoy. Y que no hay enemigo que se haya levantado en contra de tu pueblo que prevalezca. Porque aun cuando nos has permitido en muchas ocasiones caer en derrota ante los enemigos, es porque te hemos fallado. Pero cuando reconocemos nuestro error, tú eres el Dios de amor, de misericordia, y si nos volvemos a ti, tendremos un segundo ebenecer, una segunda oportunidad. Y aquel primer ebenecer de vergüenza y de derrota se convertirá en un ebenecer de gloria y de victoria. Gracias, Señor. Bendícenos en el nombre de Jesús. Amén. Dios le bendiga a todos y edificaos los unos a los otros con estas palabras.